Ser Podcast. Wes Anderson es uno de los autores más particulares y especiales del cine contemporáneo. Con La Crónica Francesa homenajea al periodismo y al país galo a través del arte y la gastronomía y la protesta política. El terror lo pone Jamie Lee Curtis en una nueva entrega de la saga Halloween y la ternura es cosa de Stanley Tucci y Colin Firth en una bonita y amarga historia de amor. También tenemos la película larga del año, la maravillosa Quien lo impide de Jonas Trueba, y en series, vuelven los cuchillos de la familia Roy con la tercera temporada de Succession. Hemos hablado con ellos, además, poneos cómodos que tenemos para todos los gustos. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Se acerca Halloween y el cine quiere ser el lugar de encuentro para los fans del terror con la llegada de Halloween Kills, segunda entrega de la mítica saga con Jamie Lee Curtis. Los policías han recibido adiestramiento para ocuparse exactamente de este tipo de... ¡Hay un sistema! El sistema ha fallado. Y mientras rueda su siguiente película en Chinchón, el cineasta Wes Anderson estrena en cines La Crónica Francesa, un canto de amor al periodismo con un reparto lleno de estrellas. Tengo que volver a las barricadas. No he visto ninguna barricada. Bueno, aún las estamos levantando. Stanley Tucci y Colin Firth protagonizan Supernova, una road trip donde una pareja con Alzheimer recorre Inglaterra. Te dije que pasara lo que pasara, no quería perder el control de mi vida. Y estoy perdiendo el control. Jonas Trueba estrena Quien lo impide, su tríptico documental sobre la juventud española que se llevó el premio Feroz en el Festival de San Sebastián. ¿Sabes lo que me da miedo? Que digamos todo esto ahora que somos jóvenes y cuando seamos mayores irnos olvidando de nuestras ideas, de nuestra diversidad de pensamiento. En televisión esta semana volvemos a los culebrones de ricachones con Succession, que estrena nueva temporada en HBO. Vale, y en cuanto al tema cooperar, ¿qué? ¡Es la guerra! ¡Al carajo! Es la guerra, así que al carajo, ¿vale? Vale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos una semana más. Elio Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Laura Martínez, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Hola, bien. Pepa, ¿qué tal? Bueno, pues estamos en vísperas de Halloween, queda una semana, pero ya sabéis que en esta fiesta del terror por excelencia, esta tradición americana que ya hemos incorporado, asimilado y que siempre, pues año a año va trayendo todas las semanas previas películas de miedo, que son las que más me gustan a mí, por supuesto. Esta vez vuelve una película icónica, Halloween Kills, que supone la segunda parte de este regreso, ¿no?, de aquella película con la actriz Jamie Lee Curtis de John Carpenter, con uno de los asesinos más terroríficos del terror, como es Michael Myers, que vuelve. Así es la noche de Halloween en Haddonfield. El terror debería ser divertido. Nos ocultamos detrás de máscaras para fingir lo que no somos. Él es real. ¿Quién sabe? Volverá a matar. Puede que esta noche no, y que mañana tampoco. Pero el hombre del saco vendrá a por mí, a por vosotros. It's been a long time
Bueno, pues mientras esperamos al hombre del saco, vamos a contar, ¿no?, que la hija de Janet Leigh y Tony Curtis fue el premio de honor en el Festival de Venecia. Allí pues estaba junto al director David Gordon Green de esta segunda secuela y contaban que ya estaban preparando la tercera, que da más miedo todavía, decía la actriz. También contaba pues un poco lo que ha supuesto esta película, ¿no?, y este papel en su carrera. I've never been to acting class. I prepare emotionally, but that's my job. But I scare easily, and I think and I hate these movies. I loathe them. Pues contaba que ella ha sido una actriz que no ha pasado por esas escuelas de interpretación, que siempre se ha preparado los papeles de manera muy emocional, que ese ha sido su trabajo, y contaba que es que ella se asusta muy fácilmente con el terror. De hecho decía que venía en el avión, ¿no?, desde Estados Unidos leyendo el guión de esa tercera parte y que realmente tuvo que dejarlo porque en el propio avión se estaba acojonando leyendo lo que habían escrito, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es una diva que se presentó en la premier vestida, no sé si la visteis, imitando al papel de su madre en Psicosis, o sea que maravilloso. Con la cortina. Sí. Con la cortina del baño. Sí. En una de las de Halloween aparece su madre, Janet Leigh, y además hablan y ella le da como una especie de consejos de cómo se debe comportar frente a un psicópata, ¿no? O sea que tienen esos guiños, han tenido esos guiños pasados en las películas de Halloween. Pues espero que ya haya una última definitiva y Michael Myers ya se volatilice o desaparezca, porque en esta, pues sí, es un suma y sigue. Es decir, Halloween, asesinatos, sangre, sustos, pero poco más, a mi modo de ver, y luego que promete una serie de cosas, la película, pero se queda ahí un poquillo en agua de borrajas, porque habla o se intuye, puede hablar de la violencia contra las mujeres, se intuye que puede haber un definitivo final de Michael Myers, pero... Claro, suma y sigue. Había una cosa en Venecia que sí se comentaba, que es una película que se quedó vieja totalmente porque, claro, por la pandemia se estrenó más tarde y demás, y era una película que sí que tenía, decían director y actriz, que tenía mucho que ver con el mundo Trump. Entonces no sé si ese mensaje político tampoco también se diluye. Un poco, porque se habla de vengarse o culpabilizar a cualquiera que sea que aparezca por allí y para simplemente pues solucionar un problema, ¿no? Buscar un culpable fácil, ¿no? También habla un poco de cómo la masa se puede comportar en situaciones límites y le hace hacer asesinatos, cometer asesinatos, ¿no? Pero bueno, son cosas que se diluyen un poco a lo largo de toda la película, entre asesinato, entre este hombre que aparece con la máscara, que va de casa en casa, que va matando a quien se le pone por delante y poco más. Hay alguna escena divertida, pues eso, alguna un poco más de susto, pero es que ya te lo sabes todos los clichés de este personaje, ¿no? Elio, tienes que hacer caso a tu hija y ver el juego del calamar. Eso. Y dejarte de la saga Halloween. No, la veré hasta el final. Bueno, pues sabemos que desde este verano el director americano Wes Anderson está en Chinchón. Allí rueda su nueva película con un secretismo tremendo, salvo cuando el alcalde de la localidad comete filtraciones, ¿no? Y con un reparto enorme de estrellas. Bill Murray, Scarlett Johansson, por ejemplo, están por aquí. Bueno, nos tenemos que conformar en su última película. La presentó en Cannes, aunque no hubo entrevistas ni rueda de prensa, y que mantiene ese estilo propio y estético, pues de estos cuentos corales que mezclan el humor, lo nostálgico, ¿no?, el colorido pastel. Una oda al periodismo, decía el director, a través de varias noticias reales francesas convertidas en historias con actores como Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Benicio del Toro o Frances McDormand. Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en la Crónica Francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional, las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano. El director decía en el Festival de Nueva York, ahí se hizo una rueda de prensa por Zoom desde Chinchón, que deseaba desde hace tiempo... Suena maravilloso. Chinchón. En Nueva York, y ellos, bueno, ahora vais a escuchar a Bill Murray, que es todavía más absurdo todo. Bueno, pues que él, en realidad, como lleva mucho tiempo viviendo entre París, Londres, América, tenía las ganas de hacer una película muy francesa. For years I've spent at least half of my time
Durante años he vivido y he pasado mucho tiempo en Francia y eso hacía que siempre haya querido hacer una película francesa, con mis actores franceses favoritos. Tenía esa idea en mente y también lo de hacer una antología sobre la prensa, sobre una revista. Al final encontramos esta ciudad, Angulema, que nunca había visitado y pensé que todo cobraba sentido para hacer una historia juntando esos elementos en esa ciudad. En Angulema es donde han rodado, en esa conexión telemática desde Chinchón, como decimos, Chinchón, Nueva York, pues estaba también Bill Murray, que se le escapó el título de la película, Asteroid City, ya lo sabemos, y también otros actores. Contaba Bill Murray en esa conexión que habían preparado una barbacoa en Chinchón. Well, tonight was barbecue night. Barbecue night, yeah. So we had a lot of barbecued meat, and as you can imagine, the people of Spain love their ham. They love their four-legged pigs. They love them over here. We had a great meal. Pues contaba que, te puedes imaginar, hemos organizado una barbacoa con muchísima carne, que aquí en España a la gente les encanta su jamón y sus cerdos de 4 patas. Va a haber mucha carne, vamos a ser más de 45 personas, pero tranquilos que no vendrá ni la policía ni el ejército. Bueno, no lo sabemos. Fue esa noche que hubo un incendio. No tenemos constancia. No tenemos constancia de que haya detenidos en Chinchón. Bueno, es verdad que mantiene esa estética, ese tono, ¿no? Uno de los estilos más característicos de los directores americanos, pero no sé si se os hace bola esta historia de Wes Anderson. Bueno, no es que se me haga bola exactamente, sino que creo que no tiene fuerza narrativa la historia, es el problema. A mí el cine de Wes Anderson me gusta bastante y creo que hay pocos autores que se pueda llamar autor-creador en el cine contemporáneo, en el siglo XXI, que tengan pues estos rasgos tan distintivos en sus obras. Creo que es un gran orfebre de lo cinematográfico, de todas sus obsesiones, de sus simetrías, de la decoración, de los espacios, de los colores, y a mí me gusta mucho cómo te mete en ese mundo, porque ya sabes que estás en una película de Wes Anderson. El problema aquí es que las historias que va contando, pues como las gacetillas, ¿no? de este periódico afincado en Francia, que sería como una corresponsalía del New Yorker, que también está ahí el homenaje americano. Por cierto, al New Yorker sí le ha dado entrevista, es a de los pocos periódicos. Las historias que va contando, que son tan afrancesadas, porque una va sobre el arte y lo estúpido que puede llegar a ser, ¿no? El arte intelectual o la locura que tienen por el arte los franceses. Otra va sobre la gastronomía y otro sobre la protesta política y la manifestación, con una historia de amor. Todas bastante francesas, ¿no? En cuanto a temática, ninguna acaba de tener la fuerza para que sigas con la película. Ves una sucesión de acontecimientos que no te llevan a ningún lado, o que yo no siento que me generen ningún interés por conocer esas noticias, ¿no? Más allá del funcionamiento de la redacción dentro de la redacción, de cómo se va superponiendo como una especie de matriosca periodística esta película, y acompañar la historia. Luego, claro, visualmente pues es apabullante, y creo que es de una finura, y todo lo que él decía como sus obsesiones pues están ahí, ¿no? A mí es que Wes Anderson te aburre. No le encuentro ninguna gracia en todas sus películas. Bueno, algún momento en Academia Rushmore, en Los Tenenbaums, bueno, en el Gran Hotel de Budapest, bueno, alguna cosa bien. Pero en esta no me hizo reír absolutamente nada. O sea, es una película que la veo con una frialdad absoluta, que me parece que él se hace notar muchísimo, que ahora juega en blanco y negro, ahora este formato, ahora pongo animación. Me da la impresión que se recarga todo excesivamente para que veamos eso, que detrás de esa película está Wes Anderson, está su mundo, sí, está su estética, pero las historias me aburren profundamente y no les encuentro ni pizca de gracia. Y luego lo lamento, porque sé que tiene muchísimos fans que están entusiasmados y que seguro que se van a divertir mucho, y me gustaría participar un poco de esa diversión, pero es que su filmografía me deja absolutamente gélido. Yo soy muy fan de Moonrise Kingdom y alguna cosa más, pero comparto contigo que no es un director que me fascine. Es el director hipster por excelencia. Tiene una composición pues simétrica, con esos colores pastel, ¿no? Las bandas sonoras de Alexandre Desplat. Todos los elementos están hechos para que me guste, y sin embargo hay algo que quizás es que sus historias se quedan a medias, son lánguidas, no lo sé. Y en esta me parece que es que me aburre soberanamente cada una de las historias.
historias, cuando todas las historias tienen algo para hacerte la chispa, ¿no? El Gran Hotel Budapest sí que tenía esta cosa de Stefan Zweig, ¿no? De la decadencia europea, de un mundo que cae, otro que abre, y aquí que está ese homenaje al periodismo, pero un homenaje al periodismo bastante diluido, ¿no? Y luego quiere ser, o sea, entra el humor, que en todas sus películas está evidentemente, pero no veo la unión, o sea, no entro en ninguna de las historias, un poco en la de Benicio del Toro y ya está. Laura. Yo justo lo que comentas de los arranques, ¿no? Porque a mí me resultaba un poco frustrante que cuando empezaba alguna historia a priori parecía que tenía un buen punto de partida con la del pintor o incluso la de los estudiantes, pero es que luego no conectaba en absoluto con ellas, me parecía también todo muy inconexo y verdaderamente me aburrí. O sea, se me hizo una película larga. ¿Bola? ¿Se te hizo bola? Sí. Lánguida me ha gustado, porque va languideciendo todo el rato. Bueno, en fin, para hipsters lánguidos estará muy bien, se lo pasarán perfectamente. Ya tenemos titular. ¿No? Y la película es apabullante, o sea, el grado de estilización es tremendo. El problema es cuando esa estilización no va acompañada o no atrae a los espectadores, que entiendo que el público seguirá entrando, ¿no? Bueno, más realista es Supernova, que es un drama o road trip, según cómo se mire, que cuenta la historia de una pareja que 20 años después realiza un viaje por Inglaterra en furgoneta visitando amigos, familiares, lugares del pasado, después de que a uno de ellos le diagnosticaran Alzheimer. Ellos son Colin Firth y Stanley Tucci. Llegará un momento en el que olvide que estoy olvidando las cosas. Y entonces, seguramente no le dé importancia a nada. Pero hasta entonces podré recordar las vivencias que hemos compartido. Vivencias como esta. Y eso ayuda mucho. Por la amistad. Por la amistad. Por la amistad. Por la amistad. Bueno, una de estas historias que cogen al espectador y le hacen esta montaña rusa de emociones. Estuvo hace 2 ediciones en el Festival de San Sebastián y se ha estrenado pues con bastante retraso. ¿Os ha emocionado? ¿O Sí. os ha empalagado? No. O sea, yo la encuentro, tiene una cosa como muy emocionante, muy tierna, también muy desasosegante, ¿no? Lo que transmite, especialmente porque creo que sí que hace un retrato del Alzheimer antes de que, bueno, llegue a un cuerpo y empiece a desgastarlo de esa manera, sobre la memoria y cómo lo va afrontando el protagonista, ¿no? Y los miedos que tiene el protagonista. Me gusta mucho porque creo que es una historia pues muy bonita y ellos dos están fantásticos en esa relación de amor. Me gusta también que sea una película en la que, bueno, haya una pareja homosexual y que no sea determinante ni tenga que estar etiquetada, sino que sea el viaje de una pareja por sitios muy bonitos, despidiéndose de gente a la que cree que dentro de un tiempo no va a poder recordar. Y a pesar de lo duro que resulta eso, a mí sí que me resulta muy bonito y de una sensibilidad especial la película, y creo que es una película muy, muy bonita y muy emocionante. A mí me ha emocionado mucho y luego me gusta mucho que se centre en la demencia precoz, porque estamos acostumbrados al relato pues en El Padre, ¿no? El año pasado, Anthony Hopkins, o incluso Siempre Alice de Julianne Moore, creo que salía. Sí. Y aquí estamos centrándonos en una persona de 50 y pico que quizá no llega a los 60 años. Empieza, no sé, ¿no? Claro, es como un proceso mucho más previo, más prematuro. A mí me ha emocionado mucho el viaje que realizan ellos dos y cómo se cuidan mutuamente, ¿no? Esa especie de relación de los cuidados que establecen y esa trayectoria en la última etapa de su vida, pero que para mí está reflejada de una manera con mucha sensibilidad. Sí, y que es una historia que quizá con otros actores que no sean Colin Firth y Stanley Tucci, que le estamos viendo en La Fortuna como pirata de los fondos del mar, pues como muy pirata. Como muy pirata, pero que es una historia que quizá no se sostiene tan bien, ¿no? Y eso yo creo que tiene muchísimo mérito. O sea, ver una película con estos dos grandes actores, cómo son capaces de matizar, que la gente la vea, por favor, en versión original, si puede, porque es todo un recital de interpretación, de matización, de sobriedad, de que la emoción no traspasa más que lo justo y llega al espectador. Yo creo que es una película, y además es eso, una película que te lleva al cine por el peso de los actores, ¿no? Y es una historia de amor muy bonita, muy bonita. Pues ahí está nuestra recomendación, Supernova. Y vamos a pasar a la siguiente película. Jonás Trueba es uno de los directores españoles, pues quizá más fuera de los márgenes, ¿no?, de nuestro cine. Estrena esta semana ¿Quién lo impide? Es un documental muy particular de 3 horas y media, Helio Castro. Un retrato dividido en 3 partes sobre la adolescencia y la juventud, una especie de llamada a cambiar la percepción que tenemos de los jóvenes, y lo hace a través
través de un seguimiento, un grupo de chicas y chicos, ahonda en sus miedos, en su forma de relacionarse, de ver el mundo. La verdad es que es una película bastante peculiar, ganó el premio a Mejor Reparto en San Sebastián, también el premio Feroz Cinemaldia, y contaba su director pues que ¿Quién lo impide? Es al final una película también sobre nosotros, ¿no? Sobre lo que fuimos, pero también sobre el futuro. Pégala. Yo nunca me he leído un libro por obligación y al final me ha gustado. Vale, es un poco una mierda, pero... Es una película que tiene un planteamiento muy sencillo, que es hablando se entiende la gente, ¿no? O sea, es decir, vamos quedando. Al principio empezamos un grupo de jóvenes muy pequeñito, pero ese grupo se fue ampliando porque íbamos conociendo a más jóvenes, porque a veces venían amigos de amigos, porque yo iba a institutos y me encontraba con otras personas y surgía un feeling, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Y entonces sentía que podíamos incorporar a esta persona o ese chaval lo pedía de pronto, ¿no? ¿Cómo os gustaría en realidad, idealmente, ¿no? ¿Cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general, ¿no? O sea, ¿por qué no va a ser eso también realidad, ¿no? O sea, es decir, yo creo que es esa cosa que decía Jean Ruch tan bonita, que es no estamos retratando la realidad, sino que hemos generado una nueva realidad, ¿no? Que es la de la película, y en esa realidad de la película caben muchas cosas, muchas que son directamente extraídas de la realidad real de ellos y otras de la realidad de la película. Sí, hacer los problemas más serios, no tan de niño pequeño, quieras o no. Que se nos tome más en serio, porque, o sea, reflejan los problemas como si fuéramos dramáticos o como si todo fuera un drama. Es verdad que los protagonistas son jóvenes, pero en realidad creo que estamos hablando de temas que nos tienen que interesar forzosamente a cualquier edad, ¿no? Entonces es fundamentalmente existencialista porque es una película que trata de la vida, ¿no? Que trata de seres humanos, que trata de cómo es estar en el mundo, de cómo es construir una identidad, de cómo es estar solo, de cómo es estar con amigos, de cómo es enamorarse. Sí. Para mí esta etapa es como un agujero negro. En plan, aquí, vale, a lo mejor tú eres feliz, la única, que sí, que hay momentos de felicidad, pero yo creo que serán las hormonas, lo que dicen los científicos, cualquier cosa, pero es agotador. Creo que estos jóvenes se demuestra que escuchan bien, ¿no? A mí, por ejemplo, muchos de ellos, que ahora son mis amigos, me sorprenden cuando a veces me llaman y ¿qué tal estás? ¿Y cómo te va? ¿No? De pronto me hacen preguntas, ¿no? Que se interesan por mi vida, que a veces incluso mis amigos de toda la vida se olvidan ya de hacerte esas preguntas, ¿no? Y sin embargo, muchos de ellos tienen esa capacidad o tienen ese interés en los demás, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Tener esa capacidad de escucha. Yo no sé si la tuve, ¿no? O sea, ahora es una buena pregunta que me hago. Probablemente no tuve toda la escucha que debería haber tenido, ¿no? Es que según nos vamos haciendo mayores, escuchamos menos. No solo porque nos vamos quedando sordos, sino que realmente nos vamos cerrando muchas veces a nosotros mismos. Creemos que ya sabemos la lección, que ya sabemos cómo es la vida, cómo es la cosa, ¿no? Empezamos a pensar así. Un círculo vicioso de no quiero estar mal, pero a la vez es como que me gusta. ¡Hola, muy buenas! Pues aquí venimos a deciros que quién lo impide. Porque sí, somos jóvenes y si no tenemos ni puta idea de la vida y nos van a dar palos y palos y palos y ¿qué más da? Pues podríamos decir que han crecido entre dos crisis muy fuertes, a la vez entre medias con un resurgimiento de lo político, ¿no? En este país en concreto bastante fuerte, ¿no? Que hemos vivido estos años, con lo cual probablemente son una generación, digamos, que ha crecido con la política de una manera mucho más evidente que la mía, por ejemplo. En los 90 yo recuerdo que la política estaba más dormida, ¿no? De lo que lo ha estado en estos últimos años. Entonces probablemente eso vamos a ver, ¿no? Porque a veces la generación de los 90, que era la mía, digamos, los que éramos adolescentes en los 90, somos la generación del 15M de alguna manera. Entonces, que seguramente es un revulsivo a eso, ¿no? Al haber estado más dormido eso, despertó. Veremos si ellos, que han crecido más con una sociedad más politizada, más bien van a tender, podría ser, ¿no? A tranquilizar eso, ¿no? A domar eso. No lo sé. Son preguntas que me hago. Nadie lo impide. Así que todos los que estáis ahí, salid a la calle. Salid a la calle conmigo. Levantad las manos y gritad quién lo impide. Sí, tienen un compromiso y tienen también un deseo de trascender, de mejorar, ¿no? Lo que van viendo que no está bien, lo que les sorprende de esto porque es así, ¿no? Se hacen preguntas interesantes de cosas que sienten que están mal hechas, ¿no? Y evidentemente hay muchas cosas mal hechas, ¿no? En el mundo, en la sociedad, entonces eso van viéndolas, van descubriendo. Entonces sí que yo les veo como con una energía de sentir como que podrían cambiarlo, ¿no? Vamos a ver si seguramente luego no puedan o solo puedan una parte, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? O sea que luego hay también ese choque con la realidad, por supuesto, ¿no?
Es envidia, es violencia, es agresividad sin sentido. Pero el ser humano, antes estábamos hablando que para nosotros lo más importante, quizás para hablar con los amigos, es la música. La música, ¿quién la ha creado? El ser humano. Tú acabas con el ser humano. La siento muy mía esta película, como todas, ¿no? Y donde he podido también volver a una esencia mía, yo sentía, ¿no? De, por ejemplo, cogiendo la cámara yo mismo, ¿no? El 95% de la peli he operado yo la cámara, eso me ha conectado mucho con... Casi como cuando empezaba a hacer primeros cortos con una High 8 de adolescente, ¿no? Es decir, que es... Y ya te digo, como una conexión tan fuerte con todos ellos y con toda esa época mía que la siento como muy cercana. Pero sí que es verdad que es la película donde yo me he puesto más al servicio de los personajes o de las personas, ¿no? Que aparecen en ella, que quizás las otras, ¿no? Donde a lo mejor la estructura, el cuerpo creado, digamos, era más definido por mí de antemano, ¿no? De nuestras ideas, de nuestra diversidad de pensamiento, y acabar conduciendo un Mercedes-Benz como todos los demás, Bueno, viendo el pues, fútbol. en ese caso habrá un pequeño Gavira No, y me da, con la cabeza rapada que te mirará con asco y dirá, bueno, pues voy a hacer algo. pero es miedo de verdad. Pero que te dé miedo, eso significa, tío, que nunca vas a ser algo así. Y tomarías el camino que corre lejos del arcén, el que toman aquellos que no se arrepienten. Bueno, pues no sé si estamos ante el nuevo año del descubrimiento. Sí. Bueno, Échate a temblar, Elio Castro. Me he hecho a temblar. El año del descubrimiento, 3 horas 20, recuerdo, está 3 horas 40. Con No, dos vamos, cada año vamos. Sí, cada dos descansos año en vamos salas un de poco 5 más. minutos, ¿no? Incluidos dentro de la película. Pero o la puedes pantalla. salirte, yo me salí y luego volví a entrar. Sí, pone 5 minutos de descanso, siguen hablando los jóvenes y la pantalla se pone Para como mí con es apabullante. A mí me gusta muchísimo lo que hace Jonas Trueba. No soy una gran convencida de su cine. Me suele... O sea, lo veo, pero sus chicos que beben vino en pisos me suelen hipster, ¿no? echar para atrás. Y sin embargo aquí creo que ha hecho un ejercicio maravilloso de mirar a los demás, además de un ejercicio narrativo, ¿no? De seguir a estos jóvenes, de cambiar los estilos, de jugar con la ficción, con el documental, de no saber muy bien si se están interpretando a sí mismos, de mirar en definitiva a los demás, encima con un casting creo que maravilloso, y con un ritmo que creo que a pesar de esas 3 horas 40 a mí se me hace muy ágil. Sí, no, mi pregunta es esa. ¿Esto qué cuenta? Yo no lo he visto. A mí se me hace muy ágil, ¿eh? Sí, ¿se podría contar en 2 horas? Creo que no. ¿No? Creo que no. O sea, a ver, quiero decir, siempre se puede recortar, pero creo que precisamente lo que quiere contar la película es el paso de... O sea, es un poco como un Boyhood más realista, ¿no? El paso del tiempo, cómo estos amigos van encontrándose, cómo estos amigos van cambiando, el hecho real, ¿no? La vivencia de un viaje en autobús a Andalucía y la vivencia del autobús a tiempo real, ¿no? No quiero decir, se puede hacer pesado porque son muchas horas, pero creo que es una película que tiene muy bien pillado el ritmo de los cambios, Sí, de cómo te lo quiere contar. No es especialmente pesada, y eso que tiene las 3:40, y es verdad que sí. Lo que no creo que hable tanto como Linklater del tiempo, sino de cómo se habita el tiempo, ¿no? Estos jóvenes, y tampoco de su paso del tiempo, sino de cómo se van reconfigurando ellos mismos. A mí sí que me gusta muchísimo, especialmente las partes más deliberadamente documentales, que son la primera parte y quizá la tercera. En la segunda parte, que saca una historia particular fuera de Madrid, una historia de amor, sí que me saca un poco de la película, del tono de la película. Me gusta también Se van a Extremadura, no en tren. en autobús. A un pueblo, sí, ahí sí que me saca un poco, pero claro, coincido en que es apabullante en el sentido, en el acercamiento, ¿no? a la juventud española, y a seguir 5 años a un grupo de jóvenes y ver cómo ellos mismos pues van evolucionando o van cambiando, o cómo las amistades, cómo puede interesar pues la amistad del amor, pero también la soledad, o quién decide estar más solo, quién es más echado para adelante y quién es más tímido. Un poco nos pone ante el espejo a todos del joven que fuimos, de lo que imaginábamos, de lo que luego somos, con temas que son realmente universales. Es decir, que al final es una película que interpela a todas las generaciones, claro, no está solo a hablando la juventud. del botellón, ¿no? Porque evidentemente estos jóvenes van de botellón, pero está hablando además de inquietudes políticas, sin coger a un grupo que esté
esté militando en ningún partido, o sea, no hay gente muy militante. Habla del bullying, habla de cómo es ser alguien racializado en un instituto de Madrid, cómo es ser alguien LGTBI, o sea, creo que tiene todas esas visiones y que además le van saliendo, pero las sabe encajar muy bien, ¿no? De las protestas por la educación pública, allí... O sea, la película que emocionará a Isabel Díaz Ayuso. No, pero es verdad que sí que se demuestra el compromiso de estos jóvenes que no son la generación del botellón. Además, estos pues serían Z, ¿no? Porque son nacidos la generación quien lo impide, decía él que es 2000-2001 y han nacido en pleno siglo XXI. Y es verdad que sus padres sufrieron la crisis de 2008, ellos estaban viendo lo que se cocía en el 15M y luego la pandemia les ha dado la bofetada, pero sí que tenían esa implicación, ese compromiso. A mí quizá la parte un poquito más política, en la que hay conversaciones políticas, me resulta más impostada, me la creo menos o no lo veía tan natural como salían, pues ese viaje que comentabas tú a Andalucía de final de curso, donde surgen muchos temas, o la primera parte que son encuentros entre jóvenes en una especie de jornadas de mediación, pero la verdad es que como crónica, como testimonio desde la afición y el documental de un tiempo me parece impresionante. Prometo verla con muchísimo interés porque a mí, a diferencia de ti, Jonás Trueba siempre me ha gustado sus películas. Pues muy bien. Y La Virgen de Agosto me gustó muchísimo. Aunque beban vino con uvas. Volveremos a hablar de Quien lo impide, seguramente será una de las películas del año. Vamos con el cine francés. Entre Rosas es una comedia de Pierre Pinault con Catherine Frot. Es la historia de una florista al borde de la quiebra que tiene una idea brillante para salvar su negocio. Son extractos de perfumes de rosas con diferentes notas. Dime lo que hueles. Huele a Lipton, de limón. Sí, eso es. Es una rosa inglesa, la Golden Celebration, con notas de té al limón. Bueno, hace falta que te formes para profundizar, para afinar. Pero tienes un don. A mí me sorprende del cine francés la capacidad de inventar historias o de hacer guiones de cualquier cosa. Y aquí, pues, de las rosas, ¿no? De una mujer que cultiva rosas y que está medio arruinada. Y entonces la película se convierte luego en un atraco también. En fin, que tiene esa capacidad el cine francés de sorprendernos sin que sea una grandísima película. Pero la actriz Catherine Front, la verdad es que siempre es una delicia verla en pantalla. Y luego también tiene un pequeño mensaje social con unos reclusos que se rehabilitan. Bueno, esto que tiene el cine francés, que te habla un poquito de todo, pero eso de que parta... Y te vende muy bien entradas. Y te vende rosas. Pues muy exactamente, bueno, pues esto es poco. También tienen cines de animación con Ronda Error o El extraño viaje, la película de Fernando Fernán Gómez, peliculón para seguir celebrando el centenario del nacimiento del actor y director. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Parece que va a salir un patriarca malvado de repente por el estudio, pero no, es Dani Garrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, nuestra nueva sintonía favorita de televisión, ¿eh? Pelitos de punta con este piano. Es impresionante cómo una sintonía ya te pone en el modo, ¿no? De ver esta serie a lo que te vas a enfrentar. Sí, es maravilloso. Ese vídeo en Twitter del compositor Britel tocando en el piano, ¿no? Está, bueno, maravillosa. Han cambiado además los títulos de crédito. Ha habido un pequeño cambio esta temporada. Y es que ha llegado el momento de hablar de la serie mejor valorada del momento. Decían que era la sustituta de Juego de Tronos, no porque se parezcan, sino porque es la joya de la corona para su plataforma, para HBO. Es Succession, creada por Jesse Armstrong, que vuelve pues después de un fin de temporada de infarto y empieza casi con más adrenalina. ¿Cómo nos gusta esta familia, por favor? Nos encanta. La apasionante vida de estos magnates de los medios de comunicación nos hizo olvidarnos con su segunda temporada de La gallina de los huevos de oro de la plataforma, como decías, de Juego de Tronos. Esta radiografía de la alta sociedad americana y sus privilegios ha conseguido cautivar a la crítica y al público, y los Roy vuelven como lo recordábamos, sin escrúpulos, sin principios. Los queremos lejos, pero a la vez no podemos dejar de aplaudir sus diálogos. La lucha por la sucesión de Waystar, el imperio mediático más importante del mundo, nos dejó a uno de los 4 herederos, Kendall, abriendo una guerra sin cuartel contra su padre, que aún se recrudece más. Dile que legalmente no es aconsejable que hable con él, pero que voy a estar en contacto con el gobierno y
que va a ser un buen momento para que él dimita. Que voy a reducir a harina sus putos huesos y haré pan con ellos. Tú dile que dimita y colabore, que no quiero verle tras las rejas. Tal vez ya no estemos del mismo lado, pero no me gustaría. ¡Gilipolleces! ¡Qué puto me apilas de los cojones! ¡Era un puto complot! Un complot muy bien estudiado, así que no me vengas en plan santurrón, porque esa mierda no va a colar. Yo quiero insultar así. Me apilas va a ser a partir de ahora el insulto del cine en láser. Estaba pensando en el traductor y en los subtítulos, cómo habrán traducido me apilas, ¿no? Después de destapar las actividades corruptas del patriarca Logan Roy, su hijo amenaza con pruebas para derrocarlo. Los dos bandos buscan apoyos y estrategias para mantenerse a flote en un juego de poder en el que cualquiera pues puede perder sus privilegios, mientras los dos hijos y herederos del imperio, Sif y Ronan, se posicionan junto a su padre, o eso parece, y buscan su trozo del pastel. Este dará un paso atrás, aunque sea de cara a la galería, para que ya no nos fiemos y su reputación no quede totalmente por los suelos. Cuando me haya apartado temporalmente, ¿quién será el consejero delegado? Me la suda totalmente. Solo son nombres. Hablad. Que broten las 100 flores, sin represalias. Bueno, yo quiero decir que yo valdría. ¿Qué? ¿Por qué no? Sé lo que valgo. Cal, si aún tienes las manos limpias es porque en tu casa de putas también hacen la manicura. Maravilloso, ¿eh? ¿Qué diálogos? El problema es que esos diálogos yo me los creo. Yo creo que también pasa. Yo creo que en algunas plantas nobles se dicen esas cosas. Bueno, Logan Roy es uno de los grandes personajes de la ficción actual. Con él se ha dado el salto desde el antihéroe. Tiene un poco del buen patrón, pero sí, versión castiza la nuestra, hasta el villano más absoluto, corrupto y podrido. Hemos hablado con Brian Cox, el actor que interpreta a este Murdoch tan apasionante. Logan Roy nació como un personaje destinado a durar poco, a morir en la primera temporada de Succession y dejar tras de sí un conflicto entre sus 4 hijos. Pero su carisma y su socarronería han hecho que el personaje interpretado por Brian Cox se mantenga como el centro de todas las miradas de esta comedia negra que lleva al extremo las relaciones de la oligarquía capitalista y mediática. Es un reflejo de la gente que pierde el contacto con el mundo, que no tiene constancia de lo pobre que es el mundo, del estado en el que viven el resto de las personas. Pueden verlo y saberlo, pero no les afecta. Probablemente sí les pasa a Bill Gates, porque pone el dinero en la misma dirección. Así que algunos sí son conscientes. Logan sé que no, y no estoy seguro sobre Rupert Murdoch, porque él es muy hermético. A veces no puedo llegar a su fondo. En él creo que hay cierta misantropía. Succession nació como una sátira de los medios de comunicación en la que podemos encontrar muchas semejanzas con la excéntrica trayectoria de Rupert Murdoch. La inspiración con la familia del fundador de Fox es muy clara, pero la serie no solo hace referencia a los negocios de este magnate que revolucionó la televisión en los años 80. Cualquiera que tenga una gran cantidad de riqueza tiene ciertas cosas en común, como lo peligroso en lo que se pueden convertir. Ese es el problema que tienen todos los hombres ricos. Ellos no tienen una conexión con el mundo real y a veces, como en el caso de Logan, lo desprecian. Eso es lo que creo que es más interesante sobre Logan. Está aislado en su personalidad. En parte es lo que le pasa a Murdoch, así que de alguna manera son similares. Donald Trump es... Ni siquiera me acercaría a él porque creo que Donald Trump es un mal guión escrito. Y después hay gente como Bill Gates o Warren Buffett, que son gente que contribuyen con su trabajo, pero que siempre estarán en una posición desproporcionada, porque eso es lo que hace la riqueza. Te pone en un lugar muy desproporcionado. Logan no puede evitar eso, y ahí es donde se alinea con el resto de la gente rica, con esa falta de conexión con la realidad. Hay una oportunidad de llevar a cabo adquisiciones y consolidaciones. Un paquete de canales locales. Papá, ya nadie ve la tele. Tal vez a corto plazo nos dé dinero, pero me pregunto si a Waster le da prestigio. Hay una nueva teoría muy de moda. Gana más de lo que gastas y serás el rey del cotarro. Venga ya, papá. ¿Por qué no monopolizar las noticias? ¿Qué? ¿Por qué monopolizarlas? Sí. Verás, Kim Jong-papi, porque este país no funciona así. Te encanta decir a los demás qué pensar, ¿verdad? Paso de tu culo.
Confían en nosotros porque no les vendemos rollos. Nosotros pasamos de las modas sensibleras transgénero y de esas chorradas patrocinadas por los suecos. Mantener sus privilegios de clase y conseguir el mejor negocio son las prioridades para los Roy, pero la serie también explora la paternidad en este ambiente tóxico. Logan Roy tiene 4 hijos muy ambiciosos que sobrevuelan como buitres sobre su padre en esta versión muy libre del Rey Lear de Shakespeare. Un tira y afloja en el que el amor se confunde a veces con el interés y donde las buenas palabras siempre esconden un fin oculto. Logan es un empresario, incluso con sus hijos, a los que enseña a destrozar a sus adversarios. Genial, ¿no? ¿Sacamos el whisky? Calla la puta boca. Es un buen precio. ¿Qué coño es esto? ¿Me acaba de vender lo que yo quiero a un precio justo? ¿Qué es lo próximo? ¿Una mamada? Querrá quitárselo cuanto antes. Entonces se la clavamos. A ver, objetivamente, si hemos logrado lo que queríamos y él también, pues... Le das por culo, le haces un boquete, le haces mucho daño y luego observas cómo chilla. Me encanta hacer sufrir a los demás tanto como a cualquiera, pero ha estado de puta madre. He's very disappointed. I mean, he loves his children, but they haven't stepped up to the mark. Sí, es muy decepcionante. Él ama a sus hijos, pero ellos no dan un paso al frente. Su hija favorita es Siobhan. Ella no sabe contentarse a sí misma, y esto es decepcionante para Logan, porque él pensaba que tenía potencial. Los chicos son también ambiciosos sin haber trabajado y sin haberse preparado. Y esto lo vemos en la familia de Trump, que han entrado en la banca. Lo vemos con Jared Kushner, un chico con la educación pagada por su padre, que no sé lo inteligente que será. Eso es en lo que se centra la serie. Mi compañero James Cromwell, que interpreta a mi hermano, es muy importante porque representa el otro punto de vista, mucho más comprometido con lo que está pasando en el planeta y con la corrupción, y que está muy en contra de eso, y que utiliza su posición financiera para apoyar lo que cree. Es un gran contraste para Logan. Kendall, Roman o Shiv. El futuro de la empresa de comunicación más grande del mundo será de uno de ellos, pero llegar al trono no será sencillo. En esta gran contienda aún quedan cambios de bando, puñaladas traperas y deslealtades a las que asistir. Brian Cox tiene claro cuál de ellos sería su sucesor ideal. None of them. No, they don't. Ninguno. El que tiene más potencial creo que es Roman, porque es un chaval inteligente, pero tiene la sensibilidad más débil. Es pueril e incapaz de madurar. El otro, Kendall, es indulgente y es el más rico sin ninguna legitimidad. Siobhan es su favorita, es su niñeta, pero se puede convertir en una Marcia, en una mujer de Logan, en una mujer que se arrepiente de su ambición. Hemos escuchado a Brian Cox decir que la hija favorita de Logan para sucederle es Siobhan. Yo creo que un poco también la nuestra, la única mujer y la más pequeña de sus descendientes que comienza esta temporada con grandes planes. A ratos, todo esto va a ratos, porque una vez vas con uno, otros con otros. Esto es lo bueno de Succession. Sí, yo sí, ahora hablamos de eso, porque es complicado. Bueno, vamos a contar que Siobhan Shiv, ella también tiene que buscar su sitio en esta brecha abierta entre su padre y su hermano. Ser una mujer y nadar en un mundo de hombres es algo de lo que ya está acostumbrada, pero no deja de ser todo un reto para ella saber cómo van a reaccionar los miembros de su familia. Me estoy planteando mi propio juego. No sé a quién cojones recurrir. Mi marido tiene intereses en esto y existe la posibilidad de que acabe manejando el cotarro yo, o de que tenga que dejar todo a un lado por proteger mi reputación. No sé qué habrá hecho mi padre, no sé qué habrá hecho mi hermano, no sé qué habrá hecho la empresa, pero estoy en un puto berenjenal, ¿eh, Lisa? ¿Lo puedo arreglar? No lo sé. Bueno, a pesar de ser, como decíamos, una mujer de negocios, Shiv nunca ha tenido que sufrir el machismo o el techo de cristal que habitualmente se respiran en estos ambientes. Ella mantiene un privilegio innato que le permite optar al puesto más alto de la empresa de su padre, como si fuera uno de esos hombres con los que combate al mismo nivel. Sarah Snook, que es la actriz que la interpreta. Cualquier serie en la que haya una mujer de negocios debe tener algún tipo de referencia al techo de cristal, porque existe. Pero a Shiv no le afecta, porque si hay un techo de cristal en su edificio, ella puede romperlo. Obviamente es una realidad,
pero ella opta por no participar en ello e ignorarlo. Bueno, es que todo lo que rodea a Shiv en la ficción, desde su forma de comportarse hasta su forma de vestirse o de relacionarse con los demás, se corresponde con una mujer de su estatus, de la jet set. Ella no tiene la necesidad de sonreír, de ser amable ni de caer bien, una cuestión que va también íntimamente ligada a su privilegio de nacimiento. Ella siempre ha sentido que no pertenece a ningún grupo, por su poder y su privilegio. Al final ella es una hermana que ha crecido con 3 hermanos y ha tenido que luchar por conseguir la atención de su padre, por el amor y el respeto de su familia. Y lo ha hecho usando términos o patrones masculinos y no siente que tenga que ser amable ni sonriente, ni estar guapa, ni tener comportamientos femeninos. Feminine sort of moves might be. Eso sí que es privilegio, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, lo cierto es que este verano vimos series como The White Lotus o Nine Perfect Strangers, que son 2 ficciones también protagonizadas por ricos excéntricos. Esta semana además ha llegado a Filmin Sospechosas Inesperadas sobre la jet set australiana. Yo antes de hablar de Succession, no sé si de alguna manera están de moda las series de ricos que lo pasan mal, o que se pegan, más bien. Sí, yo creo que siempre han estado de moda y ahora no se gustan todavía más. Podríamos hacer un día un termómetro con series de ricos sufridores antes de las que has dicho. Ya estaban los culebrones americanos como Dallas o Falcon Crest, y es que las miserias y la infelicidad de los que lo tienen todo dan morbo. Alan Ruck, el actor que interpreta a Connor Roy, el mayor de los hermanos, el menos conocido o el que menos se mete en el ajo, tiene claro que este tipo de series nos ayudan a creer que el dinero no da la felicidad. You know, all of us think, like, if only I had enough money, oh, I'd be so good with money. Todos pensamos, ojalá tuviera más dinero, estaría mucho mejor. Viviría una vida encantadora y tendría suficientes causas benéficas y ayudaría a mis amigos con mis privilegios. Y la verdad es que el dinero no te arregla la vida, no se la arregla a nadie. Así que cualquier defecto que tenga una persona, una gran cantidad de dinero solo le dará más poder para seguir haciendo lo que hace. Ver a gente a la que se les ha dado todo y lo han estropeado es fascinante y morboso para el resto de nosotros, que lo hacemos lo mejor que podemos. Bueno, pues falta un tercer hermano, ¿no? Que sería Macaulay Culkin, iba a decir, el hermano de Macaulay Culkin, que es, no sé si el más odiable de todos los personajes, aunque esto es complicado. No podemos odiar a nadie. No. Bueno, o podemos odiarlos a todos. Como tiene que estar, los quiero a todos. Pero bueno, vamos a comentar ya con todos estos elementos y viendo a todos los personajes un poco cuáles van a ser los recorridos de la serie, que en HBO no va a estrenarse de golpe, sino que va a ir semana tras semana, de Succession, y si es o no la mejor serie del año. Hombre, este silencio vaya pregunta. No, es que cada semana y tenemos una serie diferente del tenemos año. el vacile de que es la mejor serie del año de esta semana. Me niego a no hacer esta pregunta. Indudablemente. Es como la del sexo de Broncano. No vamos a decir, muy bien, pero no vamos a decir que es la mejor serie del año todavía, pero sí, indudablemente que es la serie más esperada del año y que... ¿Cómo le das la vuelta a todo? No, es la serie más esperada porque además llevamos esperándola 2 años, porque por la pandemia yo ya no me acordaba de esa rueda de prensa donde nos dejó tan en alto y la segunda venía de arrasar en los premios, venía de arrasar en los Emmy. Vamos a contar que esa rueda de prensa, el hermano mayor, Kendall, el actor que escuchábamos hace poquito, dice, esto ya no es spoiler porque la temporada lleva 2 años, sí. Dice que se conocían en la empresa abusos, ¿no? A mujeres, que es el temazo del Me Too, en un momento en el que la sociedad americana ante esto pues hace un bloqueo total, y entonces, bueno, pues la empresa está en una crisis tremenda. ¿Quién va a ser el sucesor? Él parece que se ha salido, pero ahí empiezan las negociaciones. Bueno, realmente esa rueda de prensa la da, pero su padre lo había mandado a esa rueda de prensa a inmolarse, o sea, a retirarse él mismo y ser el que se aparta de la sucesión, nunca mejor dicho, y sin embargo, pues le da esa vuelta que indudablemente tenía esa sonrisa de Brian Cox, de Logan Roy. A veces que no es un poco el Congreso del PSOE de hace años. A mí me parece espectacular esa sonrisa con la que acaba la segunda temporada, en la que ves a Brian Cox, que no sabes, por un lado dices, está diciendo que hijo de... Y por el otro dice, qué orgullo claro. Que sea es que mi yo hijo, he creado a este personaje. Efectivamente, he creado a este monstruo. Y era muy interesante la entrevista que le ha hecho Dani a Brian Cox sobre los sucesores, ¿no? Porque es verdad que en esta lucha que tienen entre ellos, pues Kendall posiblemente sea el menos
preparado y el que más privilegios tiene económicamente, lo decía él, el que nunca ha tenido que preocuparse, el que siempre ha estado cambiando de novia, nunca ha tenido que dar muchas explicaciones. Sin embargo, a Roman siempre se le exige o no se le ve totalmente capacitado, lo mandan a algún sitio a negociar, pues con los árabes y los secuestran. Es un pirómano. Efectivamente, o sea, pero siempre tiene la duda. Y Siobhan Sif, que es la más capacitada, también siempre tienen como... Nunca le dan el paso, claro, sabiendo que es la cualificada. Es el síndrome de la impostora, porque nunca te acabas de fiar porque sabes que es una mujer y entonces en un mundo de hombres nunca va a estar preparada y tú misma sabes que te la van a liar en cualquier momento, ¿no? Es interesante lo bien construidos que están todos los personajes, con la cuestión de género, con la cuestión de quién es el de mayor edad, o sea, estas cosas tan de un mundo antiguo y cómo van, y también como sus propios caminos, el que sabe que es el sucesor natural, cómo ha tenido todo hecho, y los otros que se han ido buscando sus caminos, han ido buscando ese rebuscar para conseguir dar el sorpaso al hermano mayor. De un mundo antiguo, pero que es el mundo en el que vivimos, es decir, es el IBEX. Y no nos olvidemos de los personajes secundarios. Hablamos de Siobhan, pero Jerry, que es la otra gran mujer consejera, yo creo que va a tener muchísimo. Bueno, no vamos a decir en qué posición está ahora, porque eso sí que me parece un poquito spoiler, pero gana muchísimo protagonismo. Está fuera de la familia, pero también es una pieza clave, más allá de todos esos señoros que le acompañan que son otros que están... son los de los puticlubs y la manicura. O sea, y hay un momento maravilloso de este primer capítulo en el que está ella negociando con la Casa Blanca, ¿no? Para tal. La manera de negociar es que yo digo, voy a llamar yo a los jefes de prensa para pedir entrevistas. Ella tiene un estatus ya que se puede permitir llamar a cualquiera y decir lo que quiera. A cualquiera con el Departamento de Justicia. Y mira, es que nos gusta tanto esa sección, ahora comentamos más cosas, pero como que todo encaja, eso que decía Dani, todos los secundarios, hasta Greg, que pone el punto de humor, ¿no? El primo sobrino Por Dios. Que no ha tenido un primo tonto. ¿Quién no tiene un primo tonto en este país? Al que le dan, pues todo el mundo, al que le dan estas cosas, pero hasta el de producción, como de la compañía, ¿no? Que cuando salen después del follón familiar y ahora tienen todo este pollo encima, es el que se encarga de reservar los aviones privados. Y a mí hay escenas de ese comienzo de esta tercera temporada que me chiflan desde el nivel de guión, porque está el propio de producción, que me lo imagino diciendo, vale, ahora el avión va uno a Los Ángeles, otro a Nueva York, tú vete en tú súbete en esta furgoneta, ahora no, me voy a Sarajevo, ahora, o sea, es alucinante el nivel de detalle y de las entrañas, ¿no? De ese mundo en el que no viajan como los mortales y van a un aeropuerto normal. Y es verdad lo que yo decía antes de Buen Patrón, que tiene algo, ¿no? De ese personaje es Manolo Solo, ¿no? Que está todo el rato a la sombra organizándole todo, está el coche en la puerta, está esto. Claro, evidentemente los americanos en esto nos llevan muchísima ventaja, ¿no? Muchísima ventaja, y yo creo que también estamos fascinados de ver, pues eso, los jerseys tan caros que llevan, los vehículos, los aviones, todo, y toda esa parte también como de gente rica pasándolo mal, que es verdad que hay un poco de moda en eso, pero que al final no nos parece tan lejano. Yo creo, como tú decías, Pepa, que eso pasa, ¿sabes? Realmente, en ciertas esferas es así como se domina el mundo. Y nos decía Brian Cox en la entrevista que bueno, que sí que podría tener algunas similitudes con Murdoch o incluso con Donald Trump y con la jet set americana, y que al final pues son los que dominan y lo que nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no? No voy a hacer que hagamos paralelismos con los españoles, se me ocurren algunos cuantos. Muchísimos, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no creo que sea tampoco una serie estrictamente de ricos pasándolo mal. Son ricos matándose a sí mismos, odiándose. Entonces el rico odia hasta más fuerte, porque es decir, la capacidad, porque no tiene nada que perder. Claro, porque la capacidad de una venganza o de una traición del rico pues lleva a, pues si nosotros quisiéramos vengarnos o traicionar a alguien, no lo podemos hacer en la dimensión que lo hacen ellos, porque ellos es todo a lo bestia, como son ricos. Y yo creo que eso también conecta con todo el mundo, tiene esa parte de conexión, siendo una serie que bebe de muchísimo de todo lo que ha sido pues la literatura y es muy shakespeariana, total,
es una serie que la puedes emparentar con Dinastía, de una familia, es una especie que es un Juego de Tronos, pero muy actual en Wall Street, ¿no? Entonces creo que tiene aúna todos esos conceptos de esas maneras, y luego lo que creo es que tiene una brillantez a la hora de escribir y de los diálogos, e incluso al nivel de dirección, la capacidad que tienen para acompañarlos, que también es en momentos es un poco a la oeste. Esos planos pequeños, planos detalle en los que nunca aparecen, siempre aparece la mano de quien deja la taza, de quien deja la bandeja de la comida, o sea, cómo todo se centra en esa familia, cómo va cambiando el plano contra plano. Me parece que tiene un cuidado maravilloso, o sea, en toda la propuesta estética para ofrecer ese adentrarte en una familia tan desagradable, ¿no? Esa inmersión que va dando vueltas a la cámara en una habitación de hotel, que es un sitio habitual, ¿no? Entonces va dando vueltas y el plano contra plano, pero te vas moviendo con ellos. Tú sientes como yo la veo y me siento moviéndome por esos espacios, no a ese nivel, obviamente, pero entiendo que estamos ilusionados. Yo lo estoy. Sí, no. Y luego el casting, que me parece toda una elección. Brian Cox es el gran conocido de todo ese reparto, la gran cara, ¿no? Con una trayectoria apabullante de muchos papeles, ¿no? Con esa pose, ese tal, pero todo lo que ha sido el casting de los hijos, que bueno, es lo bueno que tienen muchas de estas series, que al renovar un poco lo que es las nuevas caras del lado interpretativo, pues ofrecen a actores que yo no sé si luego van a poder salirse, ¿no? Como ha pasado con Juego de Tronos, pero que de momento pues funciona a la perfección. Funciona muy bien, ¿no? parecen familia realmente. Maravilloso, es maravilloso. Parece que vayan a ir en un avión privado. Bueno, pues chicos, pues seguimos pendientes de Succession. Hablaremos más de Succession. Hablaremos más. Están todas las entrevistas en la web de la cadena SER, no se las pierdan. Y lo vamos a dejar aquí. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Y terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado David Nieto, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez. Nos vamos. Adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.